Existen 3 dones del Espíritu Santo que perfeccionan nuestra afectividad: la piedad, la fortaleza y el temor de Dios o el temor del Señor. La piedad es un don que nos permite amar a Dios como Padre. Y entonces, con este amor filial a Dios, hacer nuestras obras al servicio de Dios. Al servicio de Dios podría ser en el culto, por ejemplo, pero también al servicio de Dios en el orden humano. Entonces la piedad viene a perfeccionar la virtud de la justicia. Y tratamos a nuestros semejantes no simplemente porque tienen una dignidad o tienen un lugar en la sociedad o por sus relaciones conmigo, sino que los tratamos en cuanto son hijos de Dios. Los tratamos por nuestro amor al Padre. Y entonces eso da un obrar más rico y más fuerte, digamos, que va más a fondo en nuestro amor y en nuestro trato con los demás. El don de fortaleza va a perfeccionar la virtud de la fortaleza. Y entonces la pregunta es, ¿qué aporta el don si incluso comparte el nombre con esta virtud? Lo que aporta justamente es este instinto del Espíritu Santo. Entonces, mientras que la persona que tiene la virtud de la fortaleza es fuerte y logra sobreponerse a ciertos peligros o soportar determinados males, el don del Espíritu Santo permite hacerlo con confianza, permite hacerlo incluso en casos de gravísimo peligro, como puede ser el peligro de muerte o incluso sufrir la muerte o grandes sufrimientos. El Espíritu Santo sostiene a esa persona para que lo haga de una manera en comunión con Dios, lo haga de una manera más fuerte de lo que puede hacerlo por sus propias fuerzas. Esto lo vemos sobre todo en los mártires. En Jesús lo vemos en la cruz con palabras de amor, ¿no? Cuando Él se preocupa por su discípulo, se preocupa por el hombre que está crucificado con Él, o en el camino a la cruz, donde ya está sufriendo mucho, se preocupa por el bien de las mujeres que vienen a consolarlo. Uno nota que sus palabras de amor brotan del Espíritu Santo, y eso es porque hay un don de fortaleza que le da esa libertad de obrar con el Espíritu Santo en medio de sus sufrimientos, en medio de esas grandes pruebas. El último don del Espíritu Santo, el don de temor de Dios, es también de alguna manera el primero. Y así dice el Antiguo Testamento en varios lugares: inicio de la sabiduría es el temor del Señor, ¿no? Si quieres servir al Señor, comenzar el camino con el Señor, hay que comenzar por el temor de Dios. El temor de Dios se puede entender de más de una manera. Hay un temor servil de Dios, es decir, temer las penas que vienen de no servir a Dios, de no amar a Dios, perder a Dios y, por ejemplo, después de esta vida no ir al cielo y estar en un lugar donde no está Dios y entonces sufrir grandemente, o otras penas que pudieran venir de ofender a Dios. El temor filial, en cambio, es un temor de ofender a Dios por el amor que se tiene a Dios. Se teme entonces no la pena, sino la culpa. Se teme hacer un acto que no sea un acto de amistad con Dios. El temor de Dios, entonces, Santo Tomás dice que acompaña, que trabaja con la esperanza, porque nos dispone a someternos al influjo del auxilio divino, que es lo que nos da la esperanza. El temor de Dios también lo podemos vincular con la templanza, que no tiene otro don del Espíritu Santo asociado, en cuanto que nos dispone a moderar nuestra adhesión a los bienes creados, a los bienes sensibles, por nuestro amor a Dios, por nuestro temor filial.
El temor del Señor nos dispone en general al influjo de Dios. En ese sentido es como la disposición primera. Nos hace temer ofender a Dios y de esta manera abrirnos a todo lo que Dios tiene para darnos. Nos hace temer apartarnos del influjo de Dios para abrirnos a su influjo. Este influjo que los dones del Espíritu Santo nos hacen recibir de una manera especial.